Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a miércoles y además último miércoles de marzo, miércoles 26. ¿Y qué hacemos los miércoles en este canal? Bueno, pues hablamos de ese arsenal digital que tenemos que ir recopilando. A ver si te lo puedo enseñar. Aquí lo tienes. Aquí lo tenemos en libro, pero en este podcast vamos repasando cada una de esas armas que tenemos que aprender a utilizar y, bueno, pues que debemos entrenar para después poder utilizarlas en nuestro objetivo de captar los clientes para nuestro proyecto. La semana pasada terminamos el SEO local, algo fundamental para los guerrilleros del emprendimiento, bien tengan sede física o tienda física o negocio pie de calle o no, pero el SEO local es algo muy interesante y que da muy buenos resultados para los guerrilleros del emprendimiento. Pero hoy vamos a empezar con algo todavía más importante. Algo que igual a vosotros o a la mayoría de vosotros os cuesta un poco, el tema de los datos, las métricas, pero es fundamental. Es como tener un libro con todas las soluciones y solo tenemos que aprender a cómo leerlo y cómo averiguar eso que queremos saber sobre nuestros clientes. Así que si te parece, sin más, vamos a empezar hoy con esta nueva arma que vamos a meter a nuestro arsenal, que no es otra que el análisis de datos y métricas. Así que vamos a empezar ya, que luego nos quedamos sin tiempo para todo lo que te quiero contar. Hablamos de que esto sería esa inteligencia estratégica para los guerrilleros del emprendimiento. Y es que, bueno, en esta época digital los datos se han convertido en el activo más valioso para cualquier negocio. En muchos casos los tenemos ahí, no sabemos recopilarlos, no sabemos explotarlos y nos estamos perdiendo muchísimas facilidades para nuestro negocio. Y es que los guerrilleros del emprendimiento, los que buscamos competir con creatividad, con esos recursos limitados, este análisis de datos y de métricas es la clave para optimizar las estrategias, para identificar las oportunidades y sobre todo para mejorar de manera continua ese rendimiento de los negocios. El acceso a herramientas de análisis, bueno, pues lo que nos va a permitir es medir el impacto de cada acción de marketing, mejorar la toma de decisiones y optimizar esa inversión tanto en tiempo como en dinero. Ya no se trata de lanzar campañas a ciegas o tomar decisiones basadas en la intuición, sino que tenemos que desarrollar una inteligencia estratégica que nos permita actuar con precisión y con eficacia. Bueno, pues en este podcast vamos a explorar el análisis de datos y métricas, su historia, aplicaciones en el emprendimiento de guerrilla, necesidades previas, plan de acción, ventajas e inconvenientes, herramientas más útiles, algunas anécdotas, ya sabéis, como en todos los armamentos que vamos incluyendo en nuestro arsenal digital. Y vamos a intentar con todo esto pues ilustrar, y ya verás qué importante es para el mundo del emprendimiento. Empezaremos con qué es eso del análisis de datos y métricas, como siempre. Bueno, pues el análisis de datos es el proceso, primero, de recolectar, después de procesar y después de interpretar esa información
que es cuantificable para obtener esos insights, esas tendencias que pueden facilitar la toma de decisiones. Las métricas serían esos indicadores clave de rendimiento, los famosos KPIs, que nos van a permitir medir el éxito o el fracaso de una estrategia, de una acción, de cualquier elemento de nuestras campañas de marketing. ¿Pero qué tipos de análisis de datos tenemos? Bueno, pues tenemos el análisis descriptivo. Al final va a explicar qué ha ocurrido basándonos en esos datos pasados. También tenemos el análisis diagnóstico que identifica por qué ha ocurrido un determinado fenómeno, y también tenemos el análisis predictivo, que utiliza modelos estadísticos para predecir tendencias futuras. El análisis prescriptivo, que lo que nos va a hacer es proponer acciones a seguir basadas en predicciones. Vamos con un ejemplo de aplicación. Imaginemos un negocio de e-commerce que analiza los datos de tráfico web y descubre que el 70% de sus clientes pues abandonan el carrito de la compra antes de finalizar esa compra. Bueno, con ese dato deciden implementar unas campañas de recuperación con emails automáticos, descuentos exclusivos, y logran aumentar así en un 30% las conversiones. Fíjate que primero has tenido que medir eso, que había ahí un problema, y después buscar la manera de solucionarlo. Vamos a ir como siempre con la historia de esta técnica de análisis de datos, de la estadística tradicional al Big Data y la inteligencia artificial. Y es que el análisis de datos es una disciplina que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, pasando de ser simples registros, cálculos mentales, a complejos algoritmos de Big Data, de inteligencia artificial. Y es que desde la antigüedad hasta la era digital, los datos han sido utilizados para esa toma de decisiones estratégicas en diferentes áreas como la economía, también la medicina, el comercio, la ciencia. Así que vamos a explorar la evolución del análisis de datos desde, pues esos inicios en la estadística hasta las herramientas avanzadas que hoy dominan ese mundo digital. Vamos a ir con los primeros pasos del análisis de datos. Esos registros y cálculos manuales de la antigüedad hasta el siglo XVIII. Y es que el uso de datos para la toma de decisiones, como te decía, se remonta a las primeras civilizaciones. Hablamos que desde los egipcios hasta los romanos los datos se recopilaban y se analizaban de forma, rudimentaria, pero se hacía para mejorar la administración de los recursos y esa planificación de imperios. Para poner un ejemplo histórico, Antiguo Egipto, 3000 a.C., pues los egipcios utilizaban datos para gestionar la producción agrícola. Los utilizaban también para calcular impuestos y para registrar transacciones en los papiros. El Imperio Romano, 27 a.C., 476 después de Cristo, pues se realizaron censos, por ejemplo, para determinar la distribución de recursos y planificar la expansión del imperio. China, dinastía Han, 206 a.C. al 220 después de Cristo, se documentaban estadísticas sobre la población, el comercio y la producción agrícola. Pues durante este periodo la recopilación de datos era manual y se utilizaba principalmente para administrar esos imperios, para recaudar impuestos, para mejorar la eficiencia de esa distribución de recursos. Como veis, ya desde edades antiguas ya se estaba utilizando todo esto. Luego nace la estadística y la probabilidad. En el siglo XVIII hasta el siglo XIX, pues ese análisis de datos como disciplina comienza a tomar forma con el desarrollo, como decíamos, de la estadística y la teoría de la probabilidad en el siglo XVIII. Durante esta época, matemáticos y científicos comenzaron a desarrollar métodos para organizar, interpretar y visualizar datos. Como eventos clave, Blaise Pascal y Pierre de Fermat en 1654 desarrollaron la teoría de la probabilidad, la base de ese análisis predictivo. Carl Friedrich Gauss introdujo la distribución normal, conocida como la curva de campana, que es algo fundamental para la estadística.
También Florence Nightingale en 1854 utiliza el análisis de datos para mejorar la sanidad en hospitales, creando, bueno, pues uno de los primeros gráficos estadísticos modernos. Un caso curioso, Florence Nightingale, pionera en la enfermería, bueno, pues recopila y analiza datos sobre mortalidad en hospitales británicos. Al final, con su análisis demuestra que la falta de higiene causaba más muertes que las propias heridas de guerra, impulsando así una reforma importante en el sistema sanitario. Bueno, vamos a seguir después con la revolución industrial y ese auge de la recolección de datos del siglo XIX al siglo XX, pero antes nos vamos a ir con nuestro sponsor, porque ya estamos en tiempo de sponsor. Y bueno, pues vamos a hablar estábamos hablando de arsenal digital, esas herramientas que tenemos que utilizar, pero como sabéis, todo ese armamento hay que utilizarlo con estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? La venta online. Y aquí lo tenéis, estrategia de venta online, en este guía burros que cuesta menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Así que vamos con este guía burros venta online y ahora enseguida te cuento más cositas relacionadas con este tema. ¿Te gustaría utilizar las herramientas que ofrece el mundo online para llegar a más gente, vender más o conseguir aumentar la rentabilidad de tu negocio? La transformación digital es un proceso, un viaje, y como toda ruta que emprendemos requiere de un punto de partida, un lugar por donde empezar a recorrer etapas. Ese lugar es el Guía Burros Venta Online de Borja Pascual. De manera sencilla te irá guiando por todo el proceso de cambio de mentalidad, las nuevas oportunidades y amenazas, los nuevos sistemas, de los datos y sus mediciones. En definitiva, te indicará el punto de partida y las primeras etapas de un viaje que revolucionará tu manera de afrontar el negocio. El mundo digital ha llegado para quedarse. Lo estás experimentando ya desde hace mucho tiempo como consumidor y ha llegado el momento de empezar este camino como emprendedor, como profesional. El Guía Burros Venta Online es una guía muy práctica para empezar a desarrollar tu conocimiento, herramientas y sistemas para hacer posible la transformación digital de tu mentalidad, proyecto o negocio. Este Guía Burros Venta Online está disponible en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Venta Online, la digitalización del proceso de ventas para pymes y autónomos. Hablamos de estrategia, hablamos de construir funnels de venta, de con lead magnets atraer posibles clientes, ir haciéndolos evolucionar en ese embudo de ventas hasta conseguir que nos compren. Pero después un nuevo embudo, el de fidelización, para que repitan esa compra, para que den testimonio de su experiencia con nuestro producto, con nuestro servicio e incluso que prescriban nuestra solución. Bueno, pues esto es la parte de estrategia, te va a dar esa introducción importantísima para que entiendas cómo funciona el mundo de las ventas online, pero que sepas que además pues necesitamos munición, y eso es el neuromarketing, es cómo vamos a conseguir que los clientes avancen con ese lead nurturing que iremos haciendo en los funnels de venta, cómo conseguiremos que vayan avanzando hasta que se consigan, hasta que terminen siendo clientes. Y además, pues esto que estamos repasando ahora aquí, que son todo este armamento que tenemos que conocer, que es el que utilizaremos para conseguir que esos posibles clientes lleguen hasta nosotros y después, a través de esos funnels de venta, pues consigamos que se conviertan en clientes. Bueno, pues como veis, tenemos en este momento 4 libros relacionados con la captación de clientes y los vais a encontrar en borjapascual.org, donde además vais a encontrar una oferta formativa para emprendedores mucho mayor. Tenemos también la parte de aprendimiento, aprender a emprender, con formas jurídicas como la SL, como el autónomo, o cómo son los modelos de negocio, cómo conseguimos financiación, gestión laboral. Bueno, hay muchos libros. Luego también tenemos libros de crecimiento personal, de estar preparados para conseguir el éxito, de las técnicas y habilidades que como guerrillero del emprendimiento tienes que conseguir. Mucha formación para los guerrilleros del emprendimiento. Y bueno, pues si entras en borjapascual.org vas a ver todo lo que tenemos disponible,
pero es que además tienes unos paquetitos que si en lugar de un libro te llevas 2, ya no pagas gastos de envío, a partir de 2 ya no se pagan gastos de envío, si te llevas 3 te regalamos un cuarto libro y si te llevas 4 pues te regalamos un curso valorado en 69 euros. Tú fíjate, menos de 10 euros, 9,95. Ya sabes, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y que nos vamos mucho de tiempo. Vamos a seguir lo habíamos dejado en la revolución industrial y el auge de esa recolección de datos entre el siglo XIX y el siglo XX. Bueno, pues hemos de decir que con la revolución industrial es verdad que la recopilación de datos se volvió más estructurada. El crecimiento de las empresas y el comercio pues llevó a la creación de herramientas específicas para analizar información económica, para optimizar los procesos y para mejorar la producción. Así que, bueno, ahí tenemos una serie de eventos destacados. En 1880 se utiliza por primera vez una máquina tabuladora inventada por Hermann Hollerich para analizar datos de censo en Estados Unidos en 1890. Entre 1920 y 1930 la estadística comienza a aplicarse en la industria con la introducción de más datos de control de calidad, como el diagrama de Pareto. En 1950 se desarrollan las primeras computadoras capaces de procesar grandes volúmenes de datos, facilitando el análisis en tiempo real. Y claro, pues eso nos da algún caso curioso, como la invención de esa máquina tabuladora de Hollerich que permitía procesar los datos de censo de Estados Unidos en solo 2 años, cuando piensa que anteriormente se tardaba más de 7 años en analizar manualmente los mismos datos. Fijaos el avance de 7 a 2 y ahora en minutos. Así que, bueno, vamos avanzando. Luego ya llegamos a la era de las bases de datos y el análisis computacional entre 1950 y 1990. Y es que, bueno, pues ya llegan las computadoras, los ordenadores y el análisis de datos experimenta una revolución. Hay más velocidad de proceso y, bueno, pues se crean sistemas de almacenamiento y procesamiento que permitían manejar grandes cantidades de información, o lo que creíamos entonces que eran grandes cantidades de información, con mucha mayor rapidez, con mayor precisión. Y ahí las innovaciones claves llegaron en 1960, que se desarrollan las primeras bases de datos relacionales, que, bueno, pues permitían organizar datos de forma estructurada. Esto es muy importante. En 1970, Edward Codd crea el modelo relacional de bases de datos, sistemas como MySQL, SQL Server. En 1980, empresas como IBM, Oracle y Microsoft comenzaron a desarrollar software de bases de datos comercial. En 1990 se introdujeron herramientas como Excel, que, bueno, pues ha sido un gran facilitador del análisis de datos para empresas y profesionales. Es una herramienta vital para los guerrilleros del emprendimiento. Como dato curioso, decirte que el gobierno de Estados Unidos comenzó a usar análisis de datos en la Guerra del Golfo de 1991 para estudiar patrones de ataque y, bueno, pues para optimizar sus estrategias militares. Y ya llegamos a, bueno, pues a la actualidad, ¿no? Esa revolución del Big Data y la inteligencia artificial que iría desde el 2000 hasta la actualidad. Y es que, bueno, con el crecimiento de ese Internet y de la digitalización de los procesos, el volumen de datos que generamos por empresa y usuario se dispara, se multiplica exponencialmente, dando origen a ese conocido como Big Data y a ese análisis predictivo, basado en la inteligencia artificial. Los avances clave en 2005, bueno, pues se acuña ese término Big Data, destacando el desafío de manejar grandes volúmenes de información. En 2007, Google desarrolla algoritmos de análisis de datos avanzados para mejorar su motor de búsqueda. Y del 2010 al presente, pues empresas como Amazon, como Netflix, como Facebook implementan algoritmos de inteligencia artificial para personalizar contenido, mejorar la experiencia de usuario, bueno, pues para conseguir mejores resultados. En 2020 se expande la tecnología del Machine Learning
permitiendo a las empresas, bueno, pues ya predecir comportamientos y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Como dato curioso, bueno, pues Netflix, que todos conocemos, plataforma de vídeo, usa análisis de datos en inteligencia artificial para recomendarte esas series y esas películas. Su éxito con House of Cards se basa en un análisis previo que muestra que los usuarios preferían series con Kevin Spacey y David Fincher como director. Bueno, pues ellos ven la tendencia y al final dan el producto que está demandando el público. Pero bueno, pues también tenemos a partir de ahora ese futuro del análisis de datos, donde iremos hacia esa toma de decisiones automatizadas, que casi lo tenemos ya aquí. Y es que el futuro del análisis de datos apunta hacia esa automatización total, hacia la mejora de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Y para hacernos un pequeño resumen, esa tendencia incluye el análisis de datos en tiempo real, que esto haría que las empresas, por ejemplo, pudieran reaccionar instantáneamente a cambios en el mercado. También tenemos el Internet de las Cosas, el IoT, bueno, sensores, dispositivos, todo conectado para recopilar datos que optimicen procesos en la parte industrial, por supuesto, pero también en el hogar. Y también tenemos la ciencia de datos y Deep Learning, que son algoritmos avanzados que harán predicciones más precisas, por ejemplo, de salud, de finanzas y, por supuesto, la parte del marketing. ¿Y cómo podemos imaginar ese futuro? Bueno, pues imagínate empresas de logística como Amazon, que ya están utilizando drones, análisis de datos en tiempo real para predecir la demanda y sobre todo para optimizar esas rutas de entrega. Como conclusión de esta primera parte, bueno, pues como veis, la historia del análisis de datos, qué tarde vamos. La historia del análisis de datos es una evolución constante, desde simples registros en papiros a pues la inteligencia artificial y el Big Data en todas las industrias. Hoy el análisis de datos es la clave para optimizar los recursos. Fijaos que los guerrilleros del emprendimiento tenemos recursos limitados, para mejorar la toma de decisiones y para anticiparnos a las tendencias. Eso nos permite a las empresas de cualquier tamaño, a los emprendedores, pues competir en ese mundo digital. El mundo del análisis de datos promete automatización total, mayor precisión en la toma de decisiones y así asegura a los guerrilleros del emprendimiento, a las empresas, a los gobiernos que van a poder aprovechar al máximo el poder que siempre nos da la información. Y hasta aquí, seguiremos la semana que viene con esos grandes especialistas en análisis de datos. Y bueno, pues con el desarrollo de este armamento fundamental en nuestro arsenal digital que tenemos que ir construyendo para competir, aunque pues tengamos recursos limitados. A ver, mañana es jueves y mañana hablamos de guerrilleros del emprendimiento y esas habilidades. Sabéis que estamos con la negociación que tienes que tener, así que pues te emplazo mañana. Y como te emplazo mañana, pues ya sabes. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.